Qué hermosa y qué maravillosa bendición la que nos va a acompañar en este día por la manifestación de un Dios real, por la manifestación de un Dios vivo, por la manifestación de un Dios poderoso a quien venimos a darle todo el honor, la gloria, la honra y la alabanza. Hermanos, Dios los bendiga en este día a todos ustedes, a las personas recientes de igual manera, a las personas que nos visitan por primera vez. Han sido ustedes invitados de honor del Señor, porque van a conocer una manifestación viva, una manifestación real del Dios de la Biblia, del Dios que nos permite sentir su presencia, del Dios que nos habla a través del don de la profecía, del Dios que se manifiesta a través de los sueños, a través de las visiones, un Dios soberano que está levantando su iglesia sobre la faz de la tierra y que lo ha traído a este lugar a usted para bendecirlo, pues lo ha traído a este lugar a usted para manifestarse en su vida. Es por eso, por ese conocimiento que Dios nos ha dado, que venimos a darle las gracias, que venimos a honrarle y que venimos a bendecirlo. Oremos a nuestro Padre Celestial. Bendito Dios, Padre Santo del cielo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, mi Señor, nuestro Dios verdadero, nuestro Dios poderoso, nuestro Dios santo y justo, nuestro Dios lleno de piedad y de misericordia, un Dios que se manifestó desde la antigüedad al hombre, al ser humano, a la mujer, y un Dios que en este tiempo se está manifestando. Por eso está levantando su iglesia, la Jerusalén del cielo, la nueva Sión, la Israel de Dios. Qué bendición tan hermosa el que nosotros podamos disfrutar de esa bendición tan hermosa de ser guiados por el Espíritu Santo. Qué privilegio y qué bienaventuranza. Gracias, Señor, te damos por tu bendición, por tu manifestación. Gracias, Señor, te damos por tu iglesia. Gracias, Señor, te damos por la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por tu ministerio, nuestra hermana María Luisa. Gracias, Señor, por el cambio de vida, la transformación del ser. Gracias por tu amor y por tu misericordia, porque en él tu manifestación es real. Gracias por las promesas, por la bienaventuranza de poderte alabar, bendecir, exaltar y glorificar. Te vamos a honrar, Señor. Todo lo haremos para ti. Señor, manifiéstate en este día con tu poder glorioso y maravilloso. Padre, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios generoso, tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios de gloria, un Dios bendito. Manifiéstate con poder y, Señor, todo te lo pedimos y expresamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos, hermanos, a estar leyendo en nuestras Biblias en el primer libro de Crónicas, en el capítulo número 16. Primer libro de Crónicas, en el capítulo número 16. En nuestras Biblias, este hermoso libro que el Señor dejó como evidencia de su manifestación desde la antigüedad, desde antes de la fundación del mundo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, estas hermosas escrituras de enseñanza, de moral, de virtud, de mandamientos, de obediencia, pero sobre todo de bendiciones que nos conducen a la salvación y a la vida eterna. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo en Primera de Crónicas en el capítulo número 16, a partir del versículo número 23. Para el honor y la gloria de nuestro Dios, su palabra dice así: Cantad a Jehová toda la tierra, proclamar de día en día su salvación. Leamos todos el 25. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. ¿Qué más? Poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Sigan. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Gloria al Señor. Traed ofrenda y venid delante de él, postrado delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra.
El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Verso 31. Alégrense los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones, Jehová reina, bendito sea el nombre del Señor. Jehová reina, ¿quiénes lo creen así? Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Sigamos leyendo. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, todos juntos. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Gloria a Dios. La misericordia de Dios es ¿para cuándo? Para siempre. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus ¿qué? Alabanzas. Leamos el 36. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo ¿qué? Amén. ¿Y nosotros qué decimos en esta noche? Amén. ¿Y qué hicieron ellos? Alabar a Jehová. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Alabar a Dios. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a estarle cantando a nuestro Padre Celestial. Dispongamos nuestro ser. Deleitémonos en la presencia de nuestro Dios. Cantémosle con el alma. Cantémosle con el corazón para ver su manifestación y su misericordia. Himno número 12. Cariñoso Salvador. Himno número 12. La
Gloria a nuestro Dios. Cuán glorioso es el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Una hermana testificaba que su esposo, que sufría de diabetes, no cuidó su salud, la descuidó. Un día se le inflama demasiado una de sus piernas. Además de ello, le aparecen muchas llagas, úlceras, y decide ir al hospital. Cuando le hacen los exámenes pertinentes, encuentran que había aparecido gangrena, una infección, lo que diagnosticaba que tenían que amputar la pierna. Eran las horas de la tarde, ya llegando la noche. Su esposa dijo: voy para la iglesia. Lo importante de la congregación, lo importante de venir a buscar a Dios, lo importante de venir a alabar al Señor, porque cuando nos congregamos, dice la Biblia que Él se manifiesta en medio de las alabanzas, gloria al Señor. Y efectivamente vino, alabó, glorificó, exaltó a nuestro Padre Celestial, y al final de la reunión alguien le impuso las manos, porque aquí tenemos un don maravilloso, un don sin igual, un don incomparable, que es el don de la profecía, un don que se manifiesta y del Señor nos enseñó desde la antigüedad y quedó plasmado en las Sagradas Escrituras. Y el Señor le dijo: no te preocupes, sorprenderé a la ciencia médica, yo me manifestaré, haré un milagro en aquel ser por el cual tú me clamas. Órame y ten fe en mí, confía en mí. Cuando ella sale de la iglesia, lo llama, y al otro lado de la línea encuentra a su esposo llorando porque acababan de salir los médicos cirujanos que le habían marcado el lugar donde iban a amputar la pierna. Ella solamente atinó a decirle: no te preocupes, Dios me habló y Dios se va a manifestar, voy a orar. ¿Qué nos hace falta? Dicen: los médicos esperan que tú vengas y firmes los documentos para autorizar la intervención quirúrgica. Mañana iré, le respondió su esposa. Al otro día ella se levantó y lo primero que hace es llamar al esposo y le dice, y lo encuentra llorando de igual manera en medio de sollozos. Y ella le dice: ¿por qué estás llorando? Si Dios nos habló. Dice: es que acabaron de venir los médicos y encontraron que la inflamación había cedido, que las llagas habían desaparecido y que ya no había infección. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Qué Dios tan hermoso el que tenemos. Qué Dios tan maravilloso. Ese es nuestro Dios vivo y de poder. Ese es nuestro Dios que con voz de júbilo, que en voz de misericordia, con voz de bondad, hoy lo está convidando a usted. Hay un himno muy hermoso que tiene por título Con voz benigna, himno número 109. Te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, sordo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor, tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardando contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor, hasta sus plantas ven mísero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Cuán grande, cuán maravilloso y cuán hermoso es nuestro Dios. Gloria al Señor.
Y hoy a quienes han llegado por primera vez en este día, en todas nuestras congregaciones, en más de 60 países, en los 5 continentes, en más de 1.200 lugares alrededor del mundo. Usted que está llegando por primera vez es porque Dios lo ha convidado, lo está invitando a disfrutar de una manifestación de un Dios vivo que habla. Quizá con escepticismo a veces lo tomamos, pero es una realidad, es normal. Pero cuando leemos la Biblia y vivimos esta hermosa experiencia que Dios habla a través del don de la profecía, todo cambia. Y lo convida con voz de misericordia, y lo convida con voz benigna, porque el Señor es compasivo, misericordioso y bondadoso. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Y nosotros también tenemos que compartir, nosotros también tenemos que convidar. Hoy en día el Señor dejó la internet como ese medio para difundir, entre muchas otras cosas, el evangelio de las buenas nuevas de salvación. Nuestra página web, que usted ve a su mano izquierda, a mi mano derecha, es idmji.org. Si usted quiere saber de nuestra iglesia, la historia, los fundamentos, testimonios hermosos, las predicaciones, cómo se comenzó, cómo se inició esta hermosa bendición que casi es una fantasía, porque es una fantasía que Dios se manifieste en nuestras vidas, que sintamos su presencia, que el Señor nos cambie, que el Señor nos transforma, porque el Señor, como dice la Biblia, porque somos cristianos practicantes de la Biblia, Él es el que levanta a los caídos, el que sana a los enfermos y el que liberta a los cautivos. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Y lo ha convidado precisamente para otorgarle todos esos favores y esas misericordias. Y si usted quiere aprender, que es reciente y es antiguo, todas estas enseñanzas y estas transmisiones tan hermosas de la Biblia, que son obras magistrales de lo que es un evangelio inspirado por el Espíritu Santo, vivificado por el Espíritu Santo y enseñado por el Espíritu de Dios, usted puede entrar al canal oficial de la iglesia en YouTube. De igual manera, estará viendo usted un tutorial donde se puede suscribir para que todas estas notificaciones, para que todas estas enseñanzas y testimonios aún los pueda escuchar. Hay otro canal muy hermoso, que es el canal oficial de nuestra líder mundial, la hermana María Luisa Piraquive. María Luisa Piraquive oficial en YouTube. Usted puede escuchar unas meditaciones hermosas, meditaciones muy cortas en ese momento, pero que traen tanta y profunda enseñanza que han transformado nuestras vidas y nuestros corazones. Gloria al Señor. Y esos son motivos grandes y maravillosos para darle gracias a Dios. Por eso nos vamos a poner de pie y vamos a estarle dando gracias a nuestro Padre Celestial, porque realmente tenemos que estar absolutamente agradecidos con este Dios que nos ha permitido conocer sus caminos. Darle gracias a nuestro Dios por este Dios que nos ha permitido disfrutar de su presencia, disfrutar de su amor y disfrutar de su perdón. Oremos. Bendito Señor, Padre Santo del cielo, Padre maravilloso, Dios poderoso, Rey de gloria. Gracias, Señor, por tu plan bendito. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque nuestro Señor Jesucristo vino y dejó de lado la ley de Moisés y nos trajo un nuevo método de salvación, el de las buenas nuevas, Señor. Ese evangelio tan hermoso, ese evangelio tan maravilloso, pero no nos dejó huérfanos al partir delante de la presencia del Padre. Nos dejó al Espíritu Santo. Qué felicidad, Señor, al que consuela, al que nos edifica, al que nos enseña, nos dejó al Espíritu Santo. Una iglesia gobernada por el Espíritu Santo es algo maravilloso, donde tu doctrina es emanada directamente a través de Él del cielo. Gracias, Señor, por nuestra líder, nuestra hermana María Luisa, tu ministerio. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande, porque tú nos has dejado el camino, la salvación y la vida eterna. Gracias, Señor, por el gozo, por la alegría. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por la transformación del ser. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, porque en tu infinita misericordia hemos alcanzado el perdón y aspirar a la salvación. Bendito sea tu nombre por todos los siglos de los siglos. De igual manera, vamos a orar, Señor, por los diezmos, por las ofrendas. Un mandato y un precepto establecido por ti desde antes de la ley de Moisés.
siempre lo enseñaste, Padre mío. Y de igual manera el Espíritu Santo hoy lo ha vivificado y por eso nosotros lo hacemos con fe, con amor y con conocimiento. Multiplica, Señor, y sobreabunda y manifiéstate con tu poder celestial. Y todo te lo expresamos y todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a nuestro Dios. Vamos, hermanos, a cantar el coro con mucha alegría, con regocijo. El coro número 169. Grande es Jehová. Coro número 169. Cuán grande y cuán hermoso es el Señor. ¿Quiénes le dan la gloria al Señor? Es un Dios maravilloso que llena de regocijo nuestra alma y nuestro corazón. Una hermana, lo importante de venir a la congregación, lo importante de venir a reunirnos, a alabar y a glorificar al Señor. Una hermana que impone manos en la iglesia, empezó a sentir algunas dolencias en su pierna también. Cuando le hicieron los exámenes, determinaron que había que reemplazarle, había un reemplazo de rodilla. Y ella no podía caminar ya para llegar a la iglesia. Tampoco podía caminar dentro de la iglesia para poder imponer manos y servirle al Señor. Viviendo sola en este país, le ora al Señor y le dice: Señor, no tengo quien me cuide en esa cirugía. Por favor, evita, ayúdame de alguna manera. Tú eres un Dios poderoso y maravilloso. Sin embargo, los médicos insistían que deberían de intervenirla. Le ora al Señor y definitivamente toma la decisión de ser intervenida. Pero cuando le realizan la última resonancia, encontraron que la pierna estaba reconstruida, gloria a nuestro Dios, y que la artritis que había conllevado a eso ya no existía. ¿Quién le da la gloria al Señor? Dios es hermoso y maravilloso. Último coro, coro número 32. Bendito Jehová, coro número 32. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde el siglo y hasta
gloria y alabanzas a nuestro Padre Celestial. Ha llegado el momento más hermoso, el de la enseñanza en este día, a cargo de nuestra líder mundial, a quien amamos con todo nuestra alma y nuestro corazón, nuestra hermana María Luisa Piraquive. Muy buenos días, tardes, noches para todos, para todas, queridos hermanos, hermanas, personas recientes, personas por primera vez. Los saludo con mucho cariño y los invito a todos para de hoy en adelante, por ejemplo, los de primera vez, leer este libro maravilloso, la Biblia. Yo los invito para que lean la Biblia y ustedes ahí comiencen a explorar sus inquietudes acerca de Dios. Este es el libro que nos habla de Dios y en este libro encontramos muchas formas, maneras de Dios manifestarse al mundo, a la humanidad, a sus criaturas. Encontramos muchas narraciones, muchas vivencias, muchas experiencias de personajes que hacían lo bueno, que hacían lo malo, mandamientos de nuestro Dios, la manifestación del Espíritu Santo. Todo lo encontramos en este libro y nosotros sabemos que Dios existe porque todo lo que este libro narra nosotros lo hemos estado viviendo en nuestra vida personal. Hemos estado experimentando la existencia de Dios cuando sentimos en nuestra vida, en nuestro corazón, a ese Dios poderoso, a su manifestación que aunque no lo vemos físicamente, lo sentimos, lo vivimos y fuera de eso que Él se manifiesta de una manera extraordinaria que ningún ser humano es capaz de imitar. ¿Quién va a poder inventarse los sueños? ¿Quién se va a inventar las visiones? ¿O quién las va a evitar? La profecía, el cambio de vida, la transformación, el deseo de hacer el bien, de hacer lo bueno. ¿Quién lo imita? ¿Quién lo inventa? ¿Quién lo hace en el mundo? Solamente nuestro Dios es el único que puede hacer esto. Por eso sabemos que Dios vive. Él vive y reina. Así que para Él es la honra, para Él es la gloria y la alabanza, y a Él es que nos debemos nosotros aquí estar en su presencia, sirviéndole con todo nuestro corazón. Así como dicen los coros, servir al Señor con todo nuestro ser. Pueden sentarse ustedes, aquí los hermanos también. Dios les bendiga a los hermanos que están aquí conmigo. Y vamos aquí a meditar, a reflexionar de la palabra de Dios, de los escritos antiguos, de personajes que estuvieron en la presencia del Señor y le sirvieron, y Dios los capacitó y los dotó de su poder, y ellos enseñaron mucha doctrina, como también Dios los usó para hacer muchos milagros y señales. Así que nosotros estamos aquí leyendo, nosotros vamos en el libro de Santiago y hemos estado leyendo los capítulos completos, porque en cada capítulo encontramos varios temas, pero nosotros pues ahí meditamos en todos esos temas. Termina un tema y en el mismo capítulo sigue otro tema. No nos hace daño aprender. No nos hace mal. Esto nos ayuda y nos invita a seguir adelante, nos llena de entusiasmo, de motivación, para seguir aprendiendo más del Altísimo, del Poderoso. Y aquí en Santiago hoy nos corresponde leer el capítulo 4. Es muy bueno que las personas recientes
compren su Biblia. Compren la Biblia. También, si deseen, compren el himnario para que aprendan a cantarle a Dios. También están los CDs de la música de los himnos y de los coros, que usted los puede adquirir para que usted le cante a Dios. Muchas personas han recibido sanidad, alivio, descanso, escuchando los himnos, los coros, porque ellos hablan de Dios. Muchas personas que han sido niños, que han sido perturbados por espíritus malos y no pueden dormir durante la noche, también les han colocado los coros, los himnos, y eso ayuda mucho. Porque como Dios ve la intención de nosotros de colocar los coros para que Él sienta un poco de tranquilidad, oiga, se mencione a Dios, entonces el Señor en su misericordia permite que las personas o los niños o los jóvenes puedan dormir, puedan tranquilizarse cuando se les coloca los coros y los himnos. No sucede esto con todos, con algunos, pero no sobra que usted también pruebe y esté escuchando los himnos, los coros, los memorice y le cante al Señor. Bien, entonces aquí en Santiago, capítulo 4, en mi Biblia tengo un semitítulo que dice La amistad con el mundo. Muchas personas me han preguntado que qué significa la amistad con el mundo. Algunos interpretaban o han interpretado esta frase equivocadamente, porque algunos han interpretado que la amistad con el mundo es no saludar al vecino, no dirigirle la palabra a ninguna persona que no va a la iglesia. Entonces, hermanos y personas que me ven, que me escuchan, vamos hoy a analizar un poquito sobre la amistad con el mundo y a los hermanos y hermanas que me han preguntado también. Y dice así en el verso 1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Bueno, tengamos en cuenta, hermanos, que el apóstol Santiago fue como muy fuerte, como muy celoso, muy estricto en cuanto a las cosas del Señor. Él le estaba predicando a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Predicaba a ellos. Por lo tanto, él era muy fuerte con aquellos creyentes. Pero como nosotros hoy también vamos a retomar esta enseñanza para nuestra vida, para el momento, para nosotros lo vamos a retomar porque así es que aprendemos. Entonces dice el apóstol: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Las pasiones pecaminosas de la carne. Está hablando eso. Pasiones pecaminosas, debilidades de la carne, de la persona. Los celos, las envidias, las fornicaciones, los adulterios, los odios, las venganzas. Todo eso se llaman pasiones de la carne. Y dice que por causa de estas pasiones, por causa que las personas estaban dadas a vivir en estas pasiones sin ningún control, dice que por causa de eso venían guerras, pleitos. Y no solamente entre un grupo de personas, sino también vamos a ver en mucha gente, generalmente en la gente del mundo, por causa de estas pasiones suceden tantas tragedias y tantas cosas lastimosas que nos hacen sufrir, que nosotros vemos en las noticias, tantas noticias tan desagradables. Y todo es porque las personas están
dándole rienda suelta a sus pasiones carnales, pecaminosas. Por eso nosotros estamos aquí, para aprender de Dios y enseñarle a la gente el buen camino, y que creen y confíen en Dios para que Dios los transforme y los cambie, así como Él ha hecho con nosotros. Gracias a Dios. Entonces dice que estas pasiones combaten en vuestros miembros, y da un ejemplo de algunas de estas pasiones. En el verso da algo de ejemplo, dice codiciáis, es decir, la codicia. Y dice que una persona codicia y sin embargo no tiene nada, no adquiere nada por esta codicia. Matáis, ardéis de envidia y no puede alcanzar nada de lo que está envidiando a otros. Dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces dice que la persona también lucha y no puede adquirir lo que desea, lo que quiera, porque no sabe pedir, dice. Y en el verso 3 dice, y pedís pero no recibís porque no sabes hacerlo. No sabe hacerlo, no sabe pedir. Refiriéndose a la gente cuando le pide a Dios. Personas que le piden a Dios y dicen, yo soy cristiano, yo creo en Dios y yo le pido a mi Dios que me conceda esto y aquello. Y se quedan con esos deseos, con esa petición, porque Dios nunca los oye, porque estas personas no están andando por el camino que es, no están andando en el camino correcto, porque no han entrado al verdadero redil. Así que nosotros oímos a mucha gente de diferentes religiones que dicen clamar a Dios. Claman, le piden a Dios. Todos hacen sus oraciones, todos hacen sus reuniones y se congregan que para buscar a Dios, que para orar, que para pedirle. Y estas personas nunca tienen una respuesta de parte del Señor. Porque no están andando en el camino que es, ni en el redil. El Señor Jesucristo decía que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, pues es un ladrón, es un salteador. Y así es, todos aquellos que dicen tener una religión, profesarla, y dicen, soy cristiano, creo en Dios, pero nunca sus peticiones, su clamor o sus oraciones son escuchadas. Entonces piden mal, porque para pedirle a Dios hay que estar en el lugar verdadero y saber también los pasos que tenemos que dar para poder ser escuchados por Él. Así que dice, pedís mal. En el verso 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Y también dice que para gastar en los deleites mundanos, deleites también donde está allí reinando el pecado. Aquí hablando él de los conocedores de la palabra de Dios. Pedían y era para sus propios deleites. Y como es para sus propios deleites, Dios no les va a conceder. Aquí aprendemos que cuando nosotros hacemos petición al Señor y le pedimos algo al Señor verdaderamente que se justifique, que lo que estamos pidiendo lo necesitemos y que también sea bien usado para lo justo, lo recto, para lo bueno y no para el pecado. Y aquí en el verso 4 dice, oh almas adúlteras. ¿Por qué él decía de almas adúlteras? Estaban adulterando
la doctrina del Señor, adulterando la palabra de Dios, tergiversando el camino del Señor, lo que Dios, el Señor Jesucristo, había dejado. Su evangelio verdadero no lo estaban practicando como debía ser. Y por eso les dice, almas adúlteras, porque dices creer, dices leer la Biblia o leer las Escrituras, y a la vez estás pecando, vives en el pecado. Y por eso aquí, cuando les dice almas adúlteras, les dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y antes de entrar a aclarar el verso, como les decía al principio, que muchos lo han tergiversado, dice, quitándole el saludo o el habla a las personas, porque dicen que con eso es que no tiene amistad con el mundo. Pero no es así. Vamos a leer algunos versos de la Biblia, en la Biblia, lo que puede suceder con la amistad con el mundo. ¿Y qué significa amistad con el mundo? Abrimos aquí en Lamentaciones, que está después de, tenemos a Salmos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Jeremías. Después de Jeremías tenemos a Lamentaciones, como en la mitad de la Biblia. En Lamentaciones, en el capítulo 1, estas lamentaciones eran los poemas que profetizó Jeremías cuando la ciudad de Jerusalén y cuando el pueblo de Israel fue esparcido o disperso y Jerusalén fue destruida. El templo que Salomón había construido para Dios fue también destruido, quemado, incendiado, y hubo mucha mortandad. Después de esa mortandad, Jeremías llora amargamente y comienza a profetizar, pero tomado por el Espíritu de Dios, a profetizar sobre aquella ciudad, el estado en que había quedado por causa del pecado, por causa de haberse convertido en amigos del mundo. Ellos se convirtieron en amigos del mundo. Nosotros leemos en el Antiguo Testamento, leemos las historias, leemos los reyes, y ahí nos damos cuenta cómo Dios, después de haberles dado sus mandamientos, sus enseñanzas, Él fue menospreciado por ese pueblo, porque el pueblo no quiso seguir los parámetros del Señor. Cuando el Señor les dijo, les prohíbo que se casen con mujeres extranjeras, le decía al pueblo de Israel. Les prohíbo que ustedes vayan a tomar las costumbres y hacer todas las costumbres de los extranjeros. Pero ellos no obedecieron e hicieron amistad con el mundo. Y el mundo en ese tiempo eran los extranjeros, las naciones extranjeras. Y allí los habitantes de Judá y Jerusalén pecaron y se contaminaron con el mundo por la amistad. Y en el verso 1 aquí de Lamentaciones 1 dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Refiriéndose a Jerusalén. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche, porque todo esto es metafórico, simbólico. Dice, amargamente llora en la noche, es decir, está personificando a ese territorio, lo está personificando como una mujer.
viuda. Dice, amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Ella había tenido o se hizo a sus amigos extranjeros. Y esos amigos de ella la llevaron al pecado. Y comenzaron todos a vivir en la idolatría y en toda clase de pecados. Esa amistad, en ese tiempo, el Señor pudo haberle dicho a esos habitantes de Judá y Jerusalén, haberles dicho, no se vayan a contaminar, no vayan a tener amistades con el mundo. Y el mundo eran las ciudades extranjeras, los países extranjeros. Y allí este pueblo pecó y fue desechado. El Señor los desechó, los castigó y el Señor se apartó. Entonces eso sucedió con aquel pueblo. Consiguió sus amigos y se hizo tan amiga que comenzó a hacer lo que los amigos hacen. El que tiene un amigo piensa como el amigo, hace lo que el amigo hace, dice, se comporta como el amigo, están de acuerdo. Ese es el amigo. Y aquí Santiago dice, el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y eso le sucedió a Jerusalén, a Judá. Por ser amigos del mundo y hacer el pecado, se convirtieron en enemigos de Dios. Seguimos aquí con Juan, en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan en el 15, capítulo 15, en el verso 19, el Señor Jesucristo, estando evangelizando al pueblo, sus discípulos eran los primeros oyentes. Y él le decía a sus discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Pero cuando el Señor hablaba del mundo, él no se estaba refiriendo de toda la gente, o se estaba refiriendo era de aquellos que rechazaban la palabra de Dios. Aquellos que no querían aceptar el camino del Señor, la verdad de Dios. Y les dice en el verso 19, si fuerais del mundo, les está diciendo que no se preocuparan, que el mundo los iba a aborrecer. Es decir, los pecadores, la gente que le gustaba estar pecando y que no querían creer en Dios, ni aceptar a Dios, ni mucho menos arrepentirse. Entonces ellos se iban a convertir en enemigos de los discípulos. Y dice el Señor, no se preocupen, a mí me han aborrecido primero. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como ustedes no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso el mundo no los quiere a ustedes, los aborrece. Pero no se preocupen, porque ustedes estaban en el mundo y yo los rescaté. Los saqué de ese mundo de pecado, de maldad. Y ahora ustedes van a estar disfrutando el camino de salvación, el camino de la vida eterna. Van a disfrutar la felicidad, la alegría, la paz que Dios da. Porque el Señor les decía, es que mi paz yo se la doy a ustedes. Entonces les dice, los elegí del mundo, los saqué de allá donde se practica toda clase de pecados, donde hay mucha maldad. Ese es el mundo, donde está el pecado y la maldad. Y los seres, los humanos, están allí, haciendo todas estas cosas, pero el Señor en su misericordia saca a algunos de ese lugar, los saca del mundo y los lleva a su camino, a su redil. El Señor a nosotros nos ha sacado de ese mundo, nos sacó de ese mundo. Y aquí estamos viviendo en el mundo, pero no estamos mezclados haciendo lo que el mundo hace. Entonces, para que nos quede claro sobre qué significa ser amigo
del mundo. Y en Juan 17, aquí en Juan 17, el verso 14, el Señor, en su oración, Él estaba orando al Padre por sus discípulos, porque el Señor sabía que ya iba a ascender, que iba a desaparecer de la vista de ellos, y por eso Él ora a Dios. Y entre su oración, en el verso 14 le dice a Dios, le dice, en el verso 13 le dice: Señor, ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Claro que los aborreció, porque el mundo está acostumbrado a pecar y hacer lo malo. Y ellos, al salir de ese mundo, por eso fueron aborrecidos, porque ya no iban a estar con ellos haciendo las mismas cosas, la misma maldad. Pero el Señor les dice: el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Os ruego que yo no te pido que los quites del mundo, dice, sino que los guardes del pecado, de la maldad. Porque a veces también la gente dice que el mundo es el globo terráqueo, lo físico. Pero el mundo es la gente, es el pecado de lo que hace la gente. Es todo eso, el mundo. Y el Señor le decía: es que yo no te digo a ti que los saques del mundo, guárdalos del mal, guárdalos del pecado que comete la gente que está en el mundo. Guárdalos. Y asimismo el Señor está haciendo con nosotros, nos está guardando desde el día que Él nos sacó del mundo. Él nos está guardando porque nosotros queremos seguir. Deseamos en nuestro corazón seguir ese camino del Señor, imitarlo, y entonces Él va a tener cuidado de nosotros. Y entonces Él va a estar pendiente para que nosotros no seamos amigos del mundo. Es decir, estar haciendo el pecado, practicando la maldad. Luego, en Primera de Juan, aquí en Primera de Juan, que es más adelante de Santiago, del libro que estamos leyendo, encontramos en Primera de Juan, del capítulo 2, el verso 15, y dice Juan, le dice a los creyentes, le dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero ¿qué es el mundo? Un lugar donde se comete toda clase de pecados. Como se dice, es un mundo de maldad. Ese es el mundo, lleno de maldad. Y cuando Él dice no améis al mundo, significa usted viva la vida recta, justa, y no practique el pecado. No lo practique. Alguna vez lo practicó, ya es hora de que usted se cuide, se aparte y viva la vida que Dios quiere que usted viva, una vida recta, justa, una vida de hacer lo bueno, hacer el bien. Eso es no amar el mundo. Porque si se ama el mundo, entonces dice que Dios no va a estar con nosotros. Y aquí vamos a leer en Gálatas 5:16, aquí atrás, después de Corintios, Romanos, Corintios, creo que sigue Gálatas, o es después de Corintios. Después de Corintios. Gálatas, el capítulo 5. Gálatas 5, vamos a enumerar
lo que es el mundo. Vamos a enumerar lo que es el mundo. Y aquí en el capítulo 5, en el verso 16, vamos a leer lo que es el mundo. Y es lo siguiente. Y dice así el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu. Es decir, andad en el camino verdadero del Evangelio de Cristo Jesús. Andad en el camino recto, en el camino justo, haciendo el bien. Eso significa andad en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne. No hay que satisfacer los deseos de nuestra carne, porque nuestra carne es con esa tendencia de hacer el mal. Pero el Señor, en su misericordia, ha enviado el Espíritu Santo para que nos ayude a ser fuertes y poder dominar nuestra carne, poder tomar dominio sobre ella. Pero los recientes o la gente que está viviendo afuera, que no pertenece a la congregación, están solos y se dejan dominar de la carne y comienzan a hacer el pecado, a practicar el pecado. Entonces dice en el verso 17, porque el deseo de la carne, es decir, de nuestro cuerpo físico material, es contra el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está en contra de las actitudes pecaminosas de la carne, del cuerpo. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieras. Entonces hay una batalla. Está el Espíritu Santo por un lado y por el otro lado la debilidad de la carne. Y entonces nosotros oramos y le pedimos a Dios, ayúdanos, Señor, ayúdame a apartar de lo malo, ayúdame a apartar de las tentaciones, de las trampas del enemigo, ayúdame, Señor. Y el Señor entonces está ahí y nos ayuda. En el verso 18 dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo una ley. Una ley que era la que prohibía. Había una lista. No mates, no robes, no ofendas allá al prójimo, no le hagas mal a tu prójimo, no vayas a correr los límites de los terrenos, de las propiedades, no te vayas a robar los frutos de tu vecino. Bueno, todos los mandamientos escritos en la ley de Moisés. Y la gente leía y a veces se le olvidaba el mandamiento y iba y cometía el pecado. Pero hoy estamos bajo la ley del Espíritu Santo, que ahí sí ya nada escrito, sino que todo el Señor lo pone en nuestros corazones. Allí en nuestros corazones donde Él ha escrito su ley y sus mandamientos. Y el Espíritu Santo está ahí atento a ayudarnos, a enseñarnos y a recordar todo. Entonces por eso dice, si sois guiados por el Espíritu de Dios, entonces ustedes no tienen por qué sentirse que tienen que estar cumpliendo las leyes de Moisés, porque ya eso sobra, porque el Espíritu Santo es muy suficiente para ayudarles. Y aquí en el verso 19 entonces dice que las obras del mundo, las obras de la carne, el mundo, aquí donde vamos a enumerar qué es el mundo, para que nosotros comprendamos cuando aquí Santiago dice, no seáis amigo del mundo. Dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. El mundo está aquí en el verso 19 y en muchos versos de diferentes libros de la Biblia. Pero vamos a leer nada más en este libro de Gálatas. Dice, ese mundo del cual nos dice que no seamos amigos son adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos. Si ustedes quieren, pueden leer también, leamos. Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Y yo le agrego, los que practican tales cosas son amigos del mundo.
y pasamos nuevamente a Santiago 4. Entonces, ahora sí ya pudimos comprender aquí cuando Santiago aquí en el 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo? Ahora sí ya quedó claro cuál era el mundo, ¿no? La amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo de las embriagueces, amigo de los robos, de los homicidios, de las violaciones, es enemigo de Dios. Y dice en el verso 5, pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu de Dios que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pero nuestro Dios da mayor gracia, dice. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ya entendimos qué significa la amistad con el mundo. Si ven que no es quitarle el saludo al vecino, no es quitarle el saludo o dejar de hablar al compañero de la universidad, al compañero del colegio, de la escuela, al compañero del trabajo, al compañero en la empresa, en los aviones, en los aeropuertos, en los supermercados, en cualquier sitio. No es malo que usted le dirija la palabra a la gente, la salude con cariño, le dé una sonrisa, le diga, ¿puedo ayudarte? ¿Puedo colaborarte en algo? Sin conocerle. Eso no es pecado. La gente había torcido este verso, se habían equivocado en la interpretación, diciendo de que había que apartarse porque como no era dentro de la congregación, entonces no me miren y yo tampoco te miro a ti, ni nos vamos a dirigir la palabra, no. Por el contrario, tenemos que hacer muchas amistades con la gente de afuera para conquistarlos y para ganarlos para que vengan a la iglesia. Y nosotros los vamos a conquistar con nuestra manera de ser, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con el cariño, la sinceridad, la amabilidad, la paciencia, la sonrisa, la educación. Así conquistamos a las personas y los invitamos que vengan a conocer el camino de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Gracias le damos al Señor porque entendimos este verso que nos va a ayudar de ahora en adelante. Y seguimos aquí en el verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y dice, pecadores, limpiad las manos, es decir, dejen de pecar. Y vosotros los de doble ánimo, los que un día sí creen y al otro día no creen. Hoy sí, mañana no. Como que sí creo, como que ya no creo. Como que me desanimé. Llevo 3 años asistiendo a la iglesia, pero ya no quiero más. No voy a volver. Estoy desanimado. Esos son los de doble ánimo. Dice, purifique su corazón. Realmente actúe con sinceridad y pídele a Dios que le ayude a seguir. Afligíos y lamentad, llorad, y vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo se convierta en tristeza. Humillaos delante del Señor, y el Señor exaltará al que se humilla. Ser humildes y sinceros con nuestro Dios. Ahora vamos a seguir en otro tema. El otro tema es juzgar. Juzgar, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, aquí ya es otro tema que encontramos, murmura de la ley de Dios y juzga a la ley de Dios. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces dice que el que juzga, que los jueces son los que juzgan, ¿no? Juzgar, pues, ¿qué es? Juzgar es que acusar. Juzgar es acusar y condenar. Eso es lo que es juzgar. Y aquí está hablando que, hermanos, no murmuren, no pongan a estar condenando a la gente, acusando a la gente y condenándola a la ligera,
sino más bien, bueno, aquí vamos a leer a ver qué es lo que el Señor nos enseña respecto a este tema, cómo debe ser nuestro comportamiento para que nosotros no caigamos en este error tan grande de la murmuración. Es muy extenso este de la murmuración por falta de tiempo, pero aquí vamos a leer algún verso. Y vamos a leer, por ejemplo, en Mateo 7 del 1 al 5. El Señor siempre enseñó que había que juzgar con justicia. El Señor enseñaba en el Antiguo Testamento que había que juzgar con mucha justicia, ser justos en el momento de juzgar, claro, a los que les correspondía hacer este trabajo. Porque en la antigüedad pues estaban los jueces, estaban los reyes. Había un grupo de personas que se encargaban de acusar, de condenar, de enjuiciar a una persona cuando no cumplía con los reglamentos, cuando no cumplía con la ley. Pero el Señor decía, sean justos, porque el Señor se dio cuenta que había mucha injusticia y muchos inocentes fueron acusados y condenados. Y el Señor no quiere eso. El Señor Jesús dice que Él, nuestro Dios, Él es justo y Él juzga con mucha justicia. Y que por lo tanto los seres humanos también tenían que hacer lo mismo, juzgar con justicia. Dijimos que en Mateo 7, del 1 al 5, del verso 1 al 5 dice, rápidamente dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. El Señor estaba enseñando esto, ¿por qué? Porque al Señor Jesús lo estaban acusando, lo acusaban que Él era un mentiroso, que era un fraudulento, que Él estaba torciendo la doctrina, que Él estaba cambiando la ley de Dios por doctrinas falsas, que Él mentía, que Él estaba diciendo que era hijo de Dios y que eso era mentira, y que era malhechor, y al Señor Jesús lo juzgaban que Él andaba, las amistades que Él tenía era gente pecadora, y que esas eran las amistades de Él. A Él lo juzgaron, por eso Él fue llevado a la cruz, porque dice que buscaron testigos falsos, y en ese juicio, pues el Señor fue condenado a muerte. Y el Señor, pues enseñándole aquí a sus apóstoles y enseñándole a la gente también que lo escuchaba, les dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque, dice, ¿por qué miras la paja? ¿Por qué miras el defecto o el pecado que hay en el ojo de la otra persona, de tu hermano, dice? Y no echas de ver el defecto o el pecado o la viga que está en tu propio ojo. ¿Por qué tú no te das cuenta que estás juzgando a tu hermano, a la otra persona, y tú no te das cuenta que tú también estás haciendo el mismo pecado, estás cometiendo el mismo error? Cuida mucho tu lengua. Acuérdense que ya hablamos de la lengua. Cuida tu lengua de enjuiciar a la ligera, condenar a la ligera. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga ya en el ojo tuyo? Entonces dice, ¿cómo le va a decir al hermano, arrepiéntase, usted es un pecador, usted es un malo, usted está haciendo tal cosa, usted es un perverso? No, primero tiene que él analizarse, a ver si él es una persona perfecta, sin pecado, sin falta alguna, para que así mismo vaya a juzgar al otro, lo vaya pues a condenar o lo vaya a acusar. Y dice el Señor aquí en el verso 5, le dice, hipócrita, tú tienes que sacar primero tu defecto, tu pecado, quítalo. Y después ya estás listo y preparado para condenar o para acusar a la otra persona si está cometiendo esos errores, esos pecados. Entonces no actúes como los hipócritas, aparentando que tienes mucho de Dios o aparentando que haces muchas cosas buenas y que los demás son los malos. Principalmente en el pueblo, en la congregación de Dios, es donde también hay que cuidarse de este fenómeno.
de murmurar y de juzgar, de acusar y condenar a la ligera. Y también aquí en Mateo 11, en el verso 18 y 19, creo que es como lo mismo que el Señor dice, el Señor Jesucristo les dice a la gente, les dice, vino Juan el Bautista, en el verso 18, vino Juan el Bautista que no comía ni bebía, y todos decían que él tenía demonio. Lo acusaron a la ligera, que tenía demonio, que porque él no comía ni bebía. Y dice el Señor, ahora vino el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, tiene demonio, porque es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos, amigo de los pecadores. ¿Quién iba a comprender a esa gente? Si comía era malo, y si no comía, malo. El Señor decía, tenga cuidado, póngale freno a su lengua, no acuse a la ligera, no condene a la ligera, sea sabio, prudente, muy prudente. Usted también tiene debilidades, usted también tiene pecados, usted también hace algo malo. ¿Cómo va a irse en contra del otro? A juzgar, a hablar, a murmurar y luego después de eso a formar escándalos, a destruir vidas espirituales. Porque esas son las consecuencias, destruir vidas espirituales. Entonces mejor la prudencia. Y así, aquí en Romanos, leamos a ver qué nos dice Romanos en cuanto a esto de juzgar. En Romanos 2. En Romanos capítulo 2, dice, hay un semitítulo que dice en el verso 1, dice, el justo juicio de Dios. Dice que Dios sí ha sido justo y que el Señor siempre fue justo para acusar y condenar a alguien. Él en su justicia, y nos enseña que hagamos lo mismo. Por eso dice, los versos 1, 2 y 3 dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú. Pero él, ¿por qué estaba diciendo todo esto? Es que aquí atrás en el capítulo 1, si vamos a leer aquí desde el verso 19, dice que toda la gente era tan injusta que estaban cometiendo toda clase de pecados por sus injusticias. Dice en el verso 29, el capítulo 1 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dice que la gente estaba haciendo y cometiendo toda esta clase de pecados. Y en el 32 dice, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen o las practican, sino que también se complacen con los que las practican. Yo diría, sino que se vuelven amigos del mundo a practicar todas estas cosas. Y por eso en el 2.1 dice, por lo cual, hablando ya de la justicia, del juzgar, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces aquí vamos a Santiago, cuando Santiago dice Santiago, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, es hablando de juzgar. El que murmura del hermano, juzga a su hermano y murmura de la ley y está en contra pues de la ley de Dios. El verso 12 dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro si tú también estás haciendo lo mismo? Entonces, bien, eso
hay que procurar nosotros andar en el camino que es y cuidarnos, ponerle freno a la lengua, a la boca y enseñar el camino de Dios antes de ir a murmurar, a criticar o a juzgar a la ligera. Enseñarle a la gente que ande por el buen camino, que haga las cosas bien. Eso es lo que debemos hacer. Bien, ahora en estos versos últimos que restan dice, vamos ahora, los que decís hoy y mañana, aquí ya cambia el tema de juzgar, y aquí dice, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, si el Señor me permite, si el Señor nos ayuda, si el Señor nos permite viajar o no viajar, viviremos y haremos esto o aquello. Aquí nos está enseñando que nosotros no estemos aquí como disponiendo de nuestra vida, ¿no? No, es que dentro de 5 años yo voy a viajar a no sé dónde. No, no sabemos qué va a pasar dentro de 5 años. Estaré viva o ya estaré muerta o en fin. Entonces, si Dios quiere, esto es algo que nos enseña el Señor, si el Señor lo permite, si el Señor me permite, iré, viajaré, bien. Entonces dice el 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, pues le es pecado. Entonces, si el que sabe hacer lo bueno, pues haga lo bueno, siga adelante, dé buen ejemplo, dé buen testimonio, busque a Dios. Repito, lean la Biblia, amen a Dios. Personas por primera vez, personas recentes, les invito que lean la Biblia, aprendan a orar, aprendan a pedirle a Dios, aprendan esta doctrina maravillosa. Es hermoso cuando nosotros comenzamos o andamos en el camino del Señor. Este camino que Dios nos está trazando, el cual no debemos menospreciar jamás. Que mi Dios los bendiga, que mi Dios los ayude, que Dios esté con ustedes y Dios escuche sus oraciones. Y ahora pues vamos a estar orando al Señor y pidiéndole al Señor por la salud y también por los espíritus malos que poseen a muchas personas, por personas con discapacidades, personas que no pueden oír, no pueden hablar, no se pueden movilizar. Usted va a levantar sus manos o la pone en su corazón y le va a clamar al Señor Dios, a nuestro Creador, que lo escuche, que lo bendiga, que le quite los dolores, las enfermedades, las dolencias. Que el Señor esté con ustedes y les enseñe el camino que hay que andar, ese camino hermoso del Señor. Entonces vamos a estar orando. Padre Santo, Padre Celestial, bendito Dios Todopoderoso. Señor, Creador de los cielos y la tierra, nuestro Creador, nuestro Dueño, nuestro Médico Divino, eterno Dios, poderoso Señor, gracias. Gracias por enseñarnos este camino hermoso. Qué hermosas son tus sendas, Señor, hermosos tus caminos. Bienaventurados todos aquellos que andan por este camino hermoso, de santidad, de perfección, de paz, de felicidad, de alegría, de gozo. Gracias, Señor, gracias porque tenemos ese privilegio que nos mires, que nos escuches, que estés pendiente de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás contando nuestra salida, nuestras entradas. Conoces todo de nosotros, Señor, y en el momento que te clamemos, ahí estás oyéndonos. Gracias, porque tú nos oyes, porque tú nos escuchas, porque tú nos das respuesta y nos enseñas. Poderoso eres, digno de las alabanzas, de la honra y la gloria.
Eres digno, mi Señor. Que todos te alaben, que todos se humillen delante de tu presencia, que todos te invoquen, que todos conozcan que tú existes. Gracias, Padre Santo. Y en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te pido, Señor, que extiendas tu mano sanadora sobre todas aquellas personas enfermas. Hay muchos que tienen diversas enfermedades, tú lo sabes, Señor. Y ellos te han clamado y te claman, te piden, porque tú hagas un milagro en sus vidas, en su cuerpo, y les des sanidad, les des alivio, les quite los dolores. Y que tú libertes también a todas aquellas personas, jóvenes, niños, ancianos, que están atados con cadenas, con ligaduras y ataduras, con espíritus inmundos, con brujerías, con maldiciones. Señor, liberta, Señor, no permitas que el diablo, el enemigo, venga a destruirnos, a robar nuestra paz, a robar nuestras almas. Ayúdanos y libértanos, Señor. Liberta y limpia a todos aquellos seres que sufren. Gracias, Padre Santo, gracias. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Bendito y alabado tu nombre para siempre. Serviré a ti, Señor, donde tú me indicarás, trabajando con alegría, como tú me mandarás, donde hay un alma triste, en pecado y dolor, te sigo, Cristo, a rescatarla, sirviéndote con fervor. Serviré a ti, Señor, donde tú me indicarás, trabajando con alegría, como tú me mandarás, donde hay un alma triste, en pecado y dolor, te sigo, Cristo, a rescatarla, sirviéndote con fervor. Gracias a nuestro Dios. Que el Señor me les bendiga a todos. Gracias, los amo con todo mi corazón. Un abrazo para todos. Para los niños, besitos. Dios me les bendiga y hasta pronto. Gracias, hermanos.